En este vídeo voy a hablar de 7 claves y estrategias para aumentar la intensidad en rehabilitación neurológica, un vídeo que es una especie de resumen de un episodio del podcast que creo que es el 14, que subí hace unos meses y que en realidad es un episodio mucho más amplio, hablando de estrategias para aumentar la intensidad a raíz de un workshop que realicé de la plataforma StrokeKit que se llama 1000 Reps. En este vídeo sobre todo quiero dar algunos consejos, algunas claves, algunas estrategias, llámese como quiera, para empezar a entender esto de la terapia intensiva y ya no tanto a nivel de técnicas concretas, que también es importante, sino de cambio cultural, cambio filosófico, cambio de entender al paciente. A modo de introducción me gustaría plantear la pregunta de si todavía consideramos a los pacientes neurológicos frágiles. Es evidente que un paciente neurológico hay que tenerlo controlado, no hay que hacer cualquier cosa y sobre todo si tienen antecedentes, comorbilidades de patologías cardíacas, de patologías muy diversas. Pero sí que es verdad que culturalmente se nos ha transmitido la idea de que el paciente neurológico es frágil. En el contexto histórico, en el contexto médico de investigación, tiene su lógica que se haya considerado esta fragilidad, pero a día de hoy tenemos autores como Jon Krakauer, es uno de los autores muy importantes para entender la terapia intensiva, pues nos habla de un umbral de intensidad, de que quizás esa fragilización que realizamos a los pacientes justamente impide llegar a un cierto umbral de intensidad para, lo que él dice, superar los beneficios propios de la recuperación espontánea, es decir, que puede ser que haya muchas terapias, muchos regímenes de tratamiento, muchas filosofías de tratamiento que no están llegando más allá que lo que hace la recuperación espontánea. Sin embargo, muchos terapeutas puede que no entiendan cómo se produce el proceso de recuperación y se adscriban las mejoras, sobre todo en fase aguda o subaguda. Por lo que Jon Krakauer insiste mucho en que hay que buscar un umbral de intensidad para cada dominio de la rehabilitación, evidentemente, que genere o que active los procesos de activación endógenos, biológicos, que mejore esos procesos de activación endógenos. La intensidad actualmente se comporta como principio de neurorehabilitación y de neuroplasticidad. Así lo han hecho ver los autores Clayman Jones en un artículo muy importante de 2008 en el que dicen Intensity Matters, ¿no? La intensidad importa. Por lo que, más allá de las técnicas y de las terapias y de los ejercicios, que evidentemente son muy importantes, hay que entender los principios y ya a día de hoy la intensidad es un principio fundamental de la neurorehabilitación. A día de hoy ya hay recomendaciones de guías de práctica clínica que tienen en cuenta esta intensidad y por lo tanto recomiendan ciertas terapias que tienen un componente de intensidad intrínseco, ¿no?, per se, pero sí que es verdad que esto cuesta que se traslade a la clínica, ¿no?, a la realidad, a la mayoría de los hospitales. Es por eso por lo que tenemos que pensar en estrategias que nos vayan dirigiendo hacia un paradigma que tenga en cuenta la intensidad. En este vídeo vamos a intentar dar 7 claves, 7 estrategias, 7 consejos, si se quiere, para aumentar la intensidad en los pacientes neurológicos. La primera clave es justamente entender el concepto de intensidad, ya que en ocasiones se hace una equivalencia con el concepto de dosis. Es común ver referirse a la terapia intensiva en términos de duración, en términos de horas, ¿no? He hecho 4 horas al día de terapia intensiva, he hecho 2 horas de terapia intensiva. Claro, dependiendo de lo que se considera estándar o convencional, pues el número de horas puede variar para considerarse terapia intensiva. Si lo que se realiza en muchos hospitales es media hora o 45 minutos de terapia cada día o 3 veces a la semana, pues evidentemente hacer 2 horas diarias de terapia puede considerarse terapia intensiva. No obstante, como vamos a ver ahora, la duración es un concepto inmerso dentro de la dosis, que evidentemente la intensidad no se puede separar del tiempo, ¿no? Por lo tanto, es posible que hacer más tiempo implique que la terapia es más intensa, pero como tal es interesante separar ambos conceptos. La intensidad, sobre todo
a nivel de fisiología del ejercicio, y como vemos aquí con una referencia de Pang del año 2012, pues es interesante definirla de la siguiente manera: la cantidad de trabajo físico o mental realizado por el individuo, por el paciente, durante un movimiento o serie de movimientos, ejercicio o actividad en particular durante un periodo de tiempo definido. En una ponencia que dio Catherine Hayward, que es otra autora importantísima para entender las terapias intensivas, en una ponencia del Congreso de Neurorehabilitación del año 2020, habló de la dosis, ¿no? Y de precisamente no equipararla a la intensidad. Y dentro de la dosis ella remarcaba 3 componentes: la duración, la intensidad y el horario. La duración pues se refiere al tiempo en terapia o tiempo en una tarea, normalmente expresada en minutos. El horario se refiere a la frecuencia durante un periodo fijo en el que se administra el tratamiento, y la intensidad se refiere a la cantidad de trabajo físico o mental durante un periodo de tiempo definido. Esa quizás sería la definición de mayor consenso en la actualidad. Por tanto, cuando hablamos de intensidad no hablamos en términos de horas de tratamiento. Sí que alguien podría decir que podemos contar como intensidad el tiempo de terapia activa durante una sesión, ¿no? Pues de 60 minutos, ¿cuántos minutos ha estado el paciente activo? Y claro, aquí tenemos que preguntar con qué variable vamos a medir eso. Una de las variables que se pueden utilizar es la frecuencia cardíaca. Yo puedo establecer que quiero que mi paciente trabaje al 40-60% de la frecuencia cardíaca de reserva o más del 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y mido el tiempo en el que el paciente está a esa intensidad, a esa frecuencia cardíaca. Esto lo podemos medir con el pulsómetro Polar, por ejemplo. Y ese puede ser una forma. Por lo tanto, en todo caso de usar el tiempo como factor de intensidad, si se quiere, pues habría que usarlo en estos términos. No obstante, vamos a ver que como intensidad pues podemos utilizar otras muchas variables. Una de las cosas que más se puede notar y que los pacientes lo notan enseguida cuando están haciendo una terapia intensiva es el esfuerzo que les implica, ¿no? La intensidad intrínseca de los ejercicios que está realizando, que ya digo, pueden ser ejercicios físicos, pueden ser ejercicios más de control motor en los que el paciente voluntariamente tiene que intentar controlar su cuerpo al máximo, pueden ser ejercicios cognitivos, pueden ser ejercicios de muchos tipos, pero el paciente casi siempre lo expresa como esfuerzo, ¿no? Me cuesta mucho, y precisamente ese puede ser el punto de partida a la hora de que un paciente entienda lo que es una terapia intensiva, que no es que le mueva las piernas, que no es que sea una terapia tranquila, sino que es una terapia intensa, es una terapia en la que el paciente se tiene que esforzar, ¿no? Y por eso solemos decir los que día a día estamos con terapia intensiva, que no todos los pacientes están preparados para una terapia intensiva, ni todos los profesionales tampoco. El segundo punto que quisiera mencionar es el de buscar el máximo potencial del paciente. Evidentemente todo el mundo busca el máximo potencial del paciente, es una frase hecha, ¿no? Todo el mundo quiere buscar lo máximo para su paciente, pero en ocasiones fragilizamos a los pacientes y bajo creencias infundadas no le damos la posibilidad al paciente de esforzarse al máximo, y justamente cuando sale esa expresión, ¿no? Esforzarse al máximo, saltan las alarmas porque quizás estamos pensando en poner al paciente a 180 pulsaciones por minuto, lo cual no es cierto. Es importante tener cuidado y no pensar ahora que se puede hacer cualquier cosa con el paciente, sino que la progresión es otro de los principios ya no de la neurorehabilitación, sino de cualquier entrenamiento, y por tanto no puede chocar con el de intensidad. Esto de buscar el máximo potencial del paciente implica explorar límites, pero para explorar los límites hay que definir muy bien el punto de partida, dónde está el paciente, y para eso es importante hacer una buena valoración. El aspecto cultural de la rehabilitación es muy importante. Poco a poco va cambiando, sobre todo si uno lo entiende en el contexto, ¿no? Yo hablo desde España, sí que es verdad que poco a poco va calando esa idea de que la intensidad es un principio importante, pero es verdad también que venimos de una cultura que no fomenta el máximo potencial del paciente y que en ocasiones lo considera frágil cuando no lo es. Y no siempre
es por falta de voluntad de los diferentes integrantes del equipo de neurorehabilitación. Muchos querrían adoptar otro rol con el paciente, pero el sistema les pone trabas en ocasiones. Según un estudio de Barrett y colaboradores, que ahí lo referencio, las causas de los bajos niveles de actividad son mayormente de carácter institucional y de estructura de los programas de rehabilitación. Por eso, cuando se aplica una terapia de este estilo, ya sea de más o menos horas, de más o menos intensidad, pues es necesario que todo el equipo, desde el nivel organizativo hasta el nivel terapéutico, esté a una, porque uno solo no puede hacerlo todo. Y por eso Barrett y colaboradores encontraron que las instituciones, las estructuras de los programas son las que muchas veces limitan el potencial del paciente. Aún así, los estudios nos dicen que los terapeutas suelen tener más barreras que los pacientes. A veces pensamos que los pacientes vienen con muchos prejuicios, con muchas ideas preconcebidas, y es cierto que muchas veces si es un paciente que va peregrinando por varios servicios, pues va adquiriendo vicios y es muy complicado quitar barreras, pero lo que nos dicen los estudios es que los terapeutas son los que mayormente tienen más barreras, ¿no? Barreras que tienen que ver con su formación básica, barreras que tienen que ver con la concepción de la rehabilitación que tienen en general, si es una concepción más pasiva, si es una concepción más activa, si es una concepción en la que la rehabilitación depende mucho de máquinas, si depende mucho de ejercicio. Todos esos aspectos vienen de alguna forma en nuestro disco duro, ¿no? Y en nuestra formación y en la forma que tendemos de ver al paciente. Y por último, dentro de este punto de buscar el máximo potencial del paciente, tenemos la motivación. Y sí que es cierto que la motivación suele ser externa al principio, ¿no? A veces los pacientes no tienen una motivación interna, y cuando se hace una terapia intensiva en la que va a haber o se les va a pedir a los pacientes mucho esfuerzo, ¿no?, a los pacientes y a los familiares, pues sí que es verdad que a veces hay que tirar de motivación externa, ¿no? Pero es bueno que vayamos haciendo la transición hacia una motivación interna, porque es lo que a largo plazo va a generar mayores resultados y sobre todo que esos resultados se mantengan en el tiempo. El tercer punto o estrategia la he titulado como crear un ambiente que favorezca el trabajo activo. Estamos acostumbrados a ver salas de rehabilitación donde el protagonismo se lo llevan principalmente las camillas, lo cual implícitamente traslada el mensaje de que el acto terapéutico se lleva a cabo ahí, ¿no?, en la camilla. Además, el espacio en sí puede que no transmita la idea de hacer ejercicio, de una terapia más activa. Pensemos en cualquier sala de rehabilitación de un hospital medio y quizás entenderemos por qué, sin darnos cuenta, se transmite una determinada cultura de rehabilitación. Por tanto, ¿cómo podemos crear un ambiente que favorezca el trabajo activo y la intensidad? Dentro de las limitaciones que obviamente se pueden generar, ¿no? No es lo mismo un centro grande que una clínica privada pequeña, que un hospital grande, que un hospital pequeño. Pues podemos hablar de dos conceptos o dos ideas que podemos llevarnos a la clínica de manera más sencilla que quizás otras ideas, ¿no?, que implicarían cambios mucho más grandes y estructurales. La transparencia y apertura se refieren a que la sala de rehabilitación o el gimnasio no sean como compartimentos estancos, donde los pacientes puedan ver con naturalidad a otros pacientes, incluso puedan socializar, donde haya una mayor libertad para hacer actividades sin ceñirse a un horario estricto, lo que se llama open gym, lo cual evidentemente puede ser complicado ahora con el COVID y en ciertos contextos donde no se puede acumular mucha gente en una misma sala, ¿verdad? Pero sí que es verdad que es un concepto que puede utilizarse en alguna medida, ¿no? Puede decirse a un paciente que venga un poco antes o se quede un poco más de su tiempo de rehabilitación, pero haciendo práctica semisupervisada o independiente, y eso, quieras que no, pues forma parte también de la terapia intensiva, de acumular repeticiones, de acumular ejercicio, ¿no? Cuando tenemos también un espacio más abierto, más transparente, se genera una sinergia muy interesante entre los pacientes y entre los profesionales, se genera un ambiente de entrenamiento y de trabajo que se retroalimenta positivamente.
Incluso se pueden generar espacios para desarrollar la práctica semisupervisada, que es la práctica que se realiza en el entorno clínico, pero sin la supervisión directa del terapeuta. Respecto del mobiliario y el material, evidentemente, podemos transformar el gimnasio de forma radical e incorporar muchos dispositivos o máquinas que permiten al paciente trabajar más y más intenso, como los dispositivos robóticos o las máquinas típicas de gimnasio. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer desde el primer momento, como por ejemplo tener a la vista el material de trabajo. Algo tan simple como eso, en vez de tenerlo guardado en un armario donde no se ve nada. O también tener una pizarra o algún elemento donde se puedan escribir los resultados del paciente, incluso los récords. Se trata de adaptar el ambiente de tal forma que el paciente, cuando entre por la puerta, vea de qué va su rehabilitación, cuyo componente principal es el trabajo activo. Eso rompe con el aspecto cultural de entrar por la sala e ir casi directo a tumbarse en la camilla. Si entras por la puerta y lo que ves es un ambiente preparado para hacer ejercicios y ves a gente haciendo ejercicios, tu mentalidad se va a ir adaptando. Es otra cosa que entrar ya con una concepción quizás más pasiva de la rehabilitación. Respecto a la práctica semisupervisada, adaptar el ambiente significa dotarlo de seguridad, aprovechar las barreras para que sean también facilitadores, como una pared, una silla, una mesa. Incluso se pueden preparar ciertas estaciones de trabajo donde estén predeterminados todos los aspectos del ejercicio en cuestión. La cuarta estrategia o cuarta clave es monitorizar y contabilizar el ejercicio. Para ilustrar esta estrategia podemos poner un ejemplo muy simple. Pensemos en una persona que tiene un trabajo sedentario en la oficina y durante el día realiza unos 4.000 pasos al día, lo cual pues está lejos de ser la cantidad recomendada. Ahora le decimos que lleve una pulsera de actividad que cuenta los pasos. Probablemente el simple hecho de que lleve la pulsera hará que camine más. Quizás porque en un día llevaba 4.700 pasos y quería llegar a 5.000, que es un número redondo. Son detalles tontos, realmente, pero es que nuestro cerebro es muy susceptible a esas cosas, a esos detalles. Entendiendo este ejemplo que es autolimitado, podemos pensar en cómo el hecho de monitorizar y contabilizar el ejercicio que está realizando el paciente es un buen aliciente para favorecer la práctica y la intensidad. Podemos contar repeticiones, con un contador podemos monitorizar la frecuencia cardíaca con un pulsómetro y establecer un rango de frecuencia cardíaca de trabajo. Podemos medir el tiempo que tarda el paciente en hacer una tarea e ir registrando las mejoras. Podemos contar los pasos que da el paciente en una sesión. Podemos medir un montón de variables que permiten adaptar el ejercicio al paciente y saber cómo podemos aumentar la dificultad de la actividad. Si no medimos, si no monitorizamos, no sabemos cómo está el paciente y por tanto podemos estarle pidiendo ejercicios muy poco intensos o bien incluso demasiado intensos. En este sentido es importante monitorizar los descansos y tratar de aprovechar el máximo tiempo posible. Aquí he puesto una frase de Edward Deming que dice "Without data, you're just another person with an opinion", que significa que sin datos tú eres solo una persona con una opinión. Es una frase fuerte, pero es verdad. Hay que acostumbrarse a medir, hay que acostumbrarse a contabilizar. No somos los terapeutas burócratas del ejercicio ni de rellenar datos porque sí, son datos que son importantes y que muchas veces al paciente también le interesa conocer, le motiva. Aquí pongo otras imágenes en las que se ve una paciente con una tobillera que tiene una malla para meter lo que es la parte tecnológica de una pulsera de actividad en aquellas que se pueda desmontar, y eso ya me permitió contabilizar los pasos de esa paciente que llegó hasta 10.500 pasos diarios. En esta otra imagen podemos ver una plantilla de shaping. El shaping es un componente muy importante de práctica masiva de la Constraint Induced Movement Therapy, la terapia
llamada restrictiva habitualmente. Y en este tipo de plantillas se describe el ejercicio que se va a hacer, se anotan todas las variables importantes respecto a la colocación de la camilla, la colocación del objeto, y se van añadiendo los parámetros de medición de cada repetición. Normalmente pues es el número de veces que puede hacer el paciente en un determinado tiempo, o el tiempo que tarda el paciente en hacer determinadas repeticiones, y todo se va añadiendo en esta plantilla, que luego sirve para hacer una gráfica semanal, por ejemplo, ¿no? de ese ejercicio, y ver las mejoras, ¿no? Y eso es un concepto conductual muy importante a la hora de rehabilitar a un paciente, ¿no? También tenemos aquí una imagen del Polar, de lo que es la interfaz de la aplicación de Polar, en la cual podemos monitorizar no solo la actividad aeróbica, sino una sesión entera de rehabilitación en la que el paciente está caminando o está haciendo otra actividad, y podemos ver cómo está la frecuencia cardíaca. Pues eso ya es medir, eso ya es algo factible, es algo que nos da muchos datos, aunque pueda parecer que no. El quinto elemento, o la quinta clave, es la utilización del foco externo. Evidentemente el foco interno es muy importante trabajarlo con los pacientes, es decir, ciertos ejercicios en los que tiene que prestar atención a sus articulaciones, al control motor, ¿no? a la conciencia corporal, pero evidentemente para hacer repeticiones, entendiendo la repetición como un componente de la intensidad, pues podemos valernos del foco externo. Como se puede ver en el vídeo, esta paciente que tiene una hemiparesia izquierda está haciendo un trabajo intensivo del paso para cargar también en su pierna izquierda, ¿no? Y está haciendo muchas repeticiones a través, en este caso, de los dispositivos PlaySpot, que se van encendiendo y apagando según el paciente hace presión sobre ellos, y la paciente está atenta a la tarea, no está atenta a los componentes estructurales de su pierna, ¿no? Que tendrá otro trabajo distinto. Pero en este caso nos estamos enfocando en que repita mucho, ¿no? En que dirija la atención al efecto del movimiento en el entorno, y no tanto a cómo está su pie, cómo está su rodilla. Eso se trabaja en otro punto de la sesión. La sexta clave es fomentar la práctica semisupervisada independiente. La práctica semisupervisada es la práctica en el entorno terapéutico, pero sin supervisión directa del terapeuta. Simone Dors, una fisioterapeuta que investiga mucho sobre este tema, publicó un artículo en 2019 sobre cuánta práctica se podía realizar bajo esta modalidad semisupervisada, y muestra unas estrategias para fomentar esa práctica semisupervisada, y algunas de ellas serían las siguientes: educación a los pacientes y familiares. Esto básicamente se refiere a explicarles que hay una expectativa de participación en la práctica semisupervisada cuando comienza la rehabilitación, que no hay que esperar a que pasen las semanas y los meses para hacer esto. También puede ser interesante enseñar a los pacientes a contar repeticiones, porque muchas veces los pacientes quieren hacer los ejercicios que se les manda, ¿no? Pero no monitorizan ese ejercicio, no tienen forma de monitorizarlo, o no se les dice que tienen que monitorizarlo, y por tanto se aburren y al final cesan, ¿no? Entonces es interesante que los pacientes cuenten repeticiones y sepan si están progresando o no están progresando. Para esto hay plataformas de telerehabilitación que facilitan mucho esto y que veremos después. El segundo elemento es el cambio de expectativas y práctica del equipo. Evidentemente un terapeuta solo no puede hacer todo, y es interesante que los compañeros pues vean cómo se realiza esta práctica semisupervisada, y de alguna forma que siempre se registre esta práctica para que otro la pueda continuar. El tercer elemento es la adaptación del ambiente para maximizar la seguridad, que básicamente pues se refiere a organizar el gimnasio para esta práctica semisupervisada, sobre todo en algunos servicios hospitalarios donde quizás hay más ratio de paciente por terapeuta. Y el cuarto elemento es utilizar el equipo para maximizar la seguridad y la calidad de la práctica. Determinados objetos pueden servir como pistas para hacer ejercicios y como feedback externo. Respecto a la práctica independiente, a día de hoy tenemos programas y aplicaciones muy interesantes para facilitarla. Uno de ellos es el GRASP, que es un programa diseñado por la fisioterapeuta Janice Eng,
y que cuenta con artículos publicados en revistas científicas. Está muy bien sistematizado por niveles, incluye gran cantidad de tareas funcionales y los recursos como el manual y los vídeos están disponibles gratuitamente en Internet. Una aplicación muy útil es la aplicación de Reps, que está desarrollada por Kate Scrivener y que tiene dos programas dentro, el programa Push y el programa Task. El programa Push está diseñado para no requerir material específico y para paresias del miembro superior más severas. Incluye ejercicios muy sencillos que pueden ser de ayuda para una primera recomendación a los pacientes y cuidadores antes de que se siga con programas más complejos. Los ejercicios están divididos en dos partes. Hay un push sitting y un push lying, es decir, un push para sedestación y un push para decúbito supino. El otro programa de la aplicación Reps es el Task, que está destinado para la práctica de miembro inferior. Se divide en modalidad principiante y avanzado y contienen vídeos para cada ejercicio. Tenemos actividades como el sit to stand, el ponerse de pie desde sentado, el stepping, el dar pasos, el stand and reach, que es levantarse y alcanzar, y el sit and reach, que es sentarse y alcanzar. Y en el avanzado pues tenemos las mismas categorías, pero a un nivel mayor. Son muy fáciles de seguir todos estos ejercicios y realmente pueden hacer que la práctica aumente notablemente, lo cual facilita mucho el resto de trabajo que se realiza en las sesiones. Otro programa muy interesante es el FAME o el FAME, que al igual que el GRASP está diseñado por Janis Eng. Las iniciales significan Fitness and Mobility Exercise Program. Como el GRASP, el material es gratuito, está disponible en Internet, así como vídeos de demostración, y en este caso pues tiene ejercicios de calentamiento, de vuelta a la calma, fortalecimiento funcional, equilibrio, fitness, agilidad, ejercicios de miembros superiores y ejercicios en sedestación. Este programa cuenta con evidencia científica que respalda su uso y se han demostrado diversas mejorías clínicas en ámbitos como el equilibrio, la prevención de caídas, la densidad ósea, la fuerza muscular y la capacidad cardiorrespiratoria, entre otras. De cara a los programas para personas mayores, para la prevención de caídas y programas multicomponentes, tenemos la aplicación Vivi Frail, desarrollada por Miquel Izquierdo, y que tiene ejercicios de fuerza, cardiovasculares, equilibrio y flexibilidad. Lo bueno de esta aplicación es que se pueden crear perfiles de pacientes o usuarios y lo primero que te indica cuando creas un perfil es hacer el test SPPB, que es una batería para valorar el rendimiento físico. Según los resultados de ese test, prepara un programa de ejercicios con sus vídeos de demostración. Y por último, quiero nombrar la plataforma web y móvil Éfora, que permite prescribir ejercicios a los pacientes de manera personalizada a partir de cientos de vídeos predefinidos y también permite generar contenidos personalizados con vídeos, evaluaciones, material terapéutico. Una cosa muy buena de Éfora es que por lo menos los vídeos que son de pacientes neurológicos son pacientes reales los que están haciendo estos ejercicios, lo cual pues rompe un poco con esa dinámica que a veces pasa con vídeos que están grabados de personas sanas y el paciente no ve una traslación real de lo que es el ejercicio a sí mismo, ¿no? Entonces es una plataforma muy útil en ese sentido. Podéis ver este webinar que he dejado aquí sobre la aplicación de Éfora en un protocolo de terapia intensiva en neurorehabilitación enmarcado dentro de la telerehabilitación y justamente adaptando los programas FAME y GRASP que hemos visto al español. En la descripción del vídeo está el enlace al webinar que recomiendo mucho. Además, desde CEN, el Centro Europeo de Neurociencias, el lugar donde trabajo actualmente, pues se ha colaborado mucho para hacer esta traslación de la telerehabilitación a los pacientes neurológicos y en concreto Sara Ortega se ha encargado particularmente del diseño y de trasladar estos programas FAME y GRASP al español. Y ya por último tenemos la séptima clave que tiene que ver con las terapias, ¿no? Y por eso la he titulado Utilizar terapias que tengan en cuenta la intensidad. Hay terapias que tienen en cuenta la intensidad
o directamente es uno de sus fundamentos, ¿no? Después hay terapias que no necesariamente la tienen en cuenta, pero se pueden añadir. Y luego es cierto que hay terapias que por su base teórica es muy difícil que tengan en cuenta la intensidad o que en la práctica la tengan en cuenta. Dentro de estas terapias o modalidades de tratamiento que tienen en cuenta la intensidad, tenemos ejemplos como los siguientes. Terapia de movimiento inducido por restricción, el CIMT, que enfatiza la práctica masiva de la extremidad afectada y la transferencia de las actividades a la vida cotidiana. No simplemente se trata de colocar una manopla al paciente y esperar que aparezca movimiento en la extremidad afecta. Otra de las terapias es Forced Use Therapy o terapia de uso forzado, que trata de involucrar diferentes segmentos corporales durante diversos ejercicios asistidos por el terapeuta y el entorno, que fuerzan, nunca mejor dicho, al lado más afectado a repetir mucho, a cargar mucho peso, sobre todo cuando el paciente no tiene mucho reclutamiento muscular. Otra terapia o otra modalidad de tratamiento que puede implicar intensidad es la robótica, tanto del miembro superior como inferior, permitiendo llevar a cabo cientos de repeticiones que permitan impulsar la recuperación, sobre todo en pacientes más severamente afectados. Pero evidentemente hay que tener cuidado con la robótica. La robótica también tiene el componente de soporte de peso, tanto para el brazo como para el cuerpo en el caso de un Locomat, por ejemplo. Y es cierto que las repeticiones son importantes, pero los dispositivos que cada vez están teniendo muchas más respuestas de intensidad, de esfuerzo, son aquellas que permiten al paciente hacer actividad y en la que el paciente no simplemente está colocado sobre un exoesqueleto, sobre un brazo robótico, sino que el paciente activamente tiene que esforzarse por lograr determinados objetivos en determinados juegos con determinado feedback. Otra modalidad de tratamiento que puede ser potencialmente intensa es el entrenamiento aeróbico, cuya utilidad radica justamente en una adaptación correcta de la intensidad cardiovascular al paciente. Y aquí se pueden incluir desde el trabajo en bicicleta estática, elíptica, cinta rodante, remo, bicicleta de manos, etc. En realidad, esta es una de las formas más sencillas de realizar una terapia intensiva, por así decir. La siguiente modalidad que yo he incluido es el entrenamiento de fuerza en sus distintas modalidades y no siempre ligado al uso de máquinas de entrenamiento, de gimnasio, ya que sobre todo en fases iniciales este entrenamiento de fuerza se lleva a cabo con el propio peso corporal y esto se une mucho a ciertos ejercicios de terapia de uso forzado. Otra modalidad o otro tipo de terapia que se puede hacer es el entrenamiento intensivo del paso, que enfatiza las repeticiones de la extremidad inferior con orientación al paso para la traslación sobre la marcha, pero teniendo en cuenta también la noción de variabilidad, que muchas veces se deja de lado en la rehabilitación de la marcha. Ya casi nos hemos acostumbrado a rehabilitar la marcha con cinta rodante, incluso con soporte de peso corporal, pero sí que es verdad que después, para una adaptación ecológica del paciente, para que se adapte a distintos contextos, es importante otorgar ese concepto o ese componente de variabilidad del paso, ¿no? Atreverse a que el paciente se equivoque dando pasos y tenga que adaptar continuamente el paso. Y en último lugar he querido mencionar el entrenamiento específico de la tarea, que evidentemente es una categoría muy amplia, pero que podríamos definirla como un enfoque centrado en la función, cuya premisa básica es llevar a cabo una práctica dirigida a objetivos de tareas funcionales y no tanto teniendo en cuenta componentes estructurales. Estos son solo algunos ejemplos, ya que después hay intervenciones que pueden adaptarse para que se tenga en cuenta la intensidad, como por supuesto la terapia acuática o la realidad virtual. La terapia en sí es importante, pero es mucho más importante analizar los ingredientes activos que se llaman o los componentes intrínsecos de esas terapias y ver si la intensidad es uno de ellos. Porque como digo, hay terapias que son irreconciliables con la intensidad, otras que se pueden adaptar y otras que son intrínsecamente intensas. Por tanto, es interesante ver cuáles de las que aplicamos en nuestro día a día o cuáles de las que están en la evidencia también se pueden aplicar a la intensidad, al componente de intensidad.
Estos han sido los 7 puntos que he querido mostrar como ejemplos de estrategias para aumentar la intensidad en rehabilitación neurológica. Espero que os hayan parecido interesantes y sí que me gustaría terminar este vídeo con esta imagen. Esta imagen en realidad es un pantallazo de un documental que se llama Proyecto Persona, dirigido por Miquel Velasquain, que es un artista plástico, director de cine navarro. Proyecto en el cual pues quiso entrevistar a diferentes pacientes neurológicos de un centro donde yo estuve trabajando justamente, y trataba de sacar la humanidad pura, ¿no? Y la persona detrás del paciente que ha sufrido un cambio tan drástico en su vida como es una lesión neurológica. Y el paciente que está a la derecha pues dice una frase que me parece muy potente, ¿no? Y que viene a cerrar este vídeo sobre terapia intensiva, que es la frase de tú no sabes nunca cómo de fuerte te puedes volver. Y yo creo que es una idea muy interesante para grabárnosla a fuego los terapeutas, sobre todo porque sigo con lo que he empezado al principio. Fragilizamos a veces mucho a los pacientes y sí que es verdad que hay que tener cuidado, que sobre todo al principio los pacientes están muy débiles, tienen comorbilidades y necesitan controles médicos muy importantes, pero no hay que fragilizar a los pacientes y hay que intentar buscar el máximo potencial. Y me parece que esta frase es muy buena para terminar este vídeo. No es una estrategia para aumentar la intensidad, pero detrás de las técnicas, de todos los ejercicios que podamos pensar para hacer una terapia intensiva, están las filosofías, las culturas y lo que pensamos sobre el paciente. Y me parece que esta frase resume muy bien lo que es entender una terapia intensiva.